A los Filipenses capítulo 2. Gloria a Jesucristo, aleluya. Amén. Del verso 1 al verso 5. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Su palabra es viva, su palabra es eficaz, su palabra es poderosa y es más cortante que toda espada de doble filo. Le pedimos, Dios mío, que a través de su palabra nos enseñe, Señor, para poder entender, para poder poner por obra, Señor. En el nombre de Jesús, cautiva la mente y los corazones por el poder de su palabra. Su palabra es poderosa. Derriba, Señor, todo argumento humano, toda filosofía humana. Que su palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero predicar el tema: una iglesia en unidad. Una iglesia en unidad. Amén. Así que Dios es bueno. Unidad significa, básicamente, es algo indivisible, que no puede haber división. Entonces, en lo espiritual, como cristianos, tenemos una misma fe, un propósito, un fin. Entonces, es decir, que estamos ligados, tenemos una unificación, porque todos profesamos a Cristo Jesús. Todos profesamos, todos cantamos, todos adoramos a Dios. Cuando estamos en la iglesia, tiene que haber unidad. Amén. Cuando estamos en la congregación, desde que inicia el servicio, tiene que haber ese orden de unidad. Es decir, si se va a dar la lectura de la palabra de Dios, todos tenemos que leer la Biblia. Amén. Si vamos a cantar, todos tenemos que estar cantando a Dios. Amén. Y si vamos, hermanos, a adorar a Dios con cántico de adoración, todos vamos a adorar a Dios. No puede estar uno predicando y otros estén cantando. No puede estar uno, hermanos, cantando y otros hermanos haciendo otra cosa. Todos tenemos que estar en el mismo sentir, alabando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que vive y reina por los siglos de los siglos, porque adoramos al que todo lo puede y al que todo lo sabe. Amén. Entonces es una bendición poder adorar, poder exaltar, poder bendecir a Dios en esa unidad cuando venimos a la iglesia. Pero cuando uno de nosotros, hermanos, no anda en ese espíritu, no anda en esa comunión, sino que anda pensando en otra cosa, no puede estar metido, hermanos, en la adoración.
sino que estamos pensando en otra cosa. No podemos centrarnos en la alabanza, no podemos centrarnos en la predicación, no podemos centrarnos en nada, porque usted anda en otro mundo, anda en otro ambiente. Pero aquellos que están en unidad, aquellos que están en la oración, está en la oración también, porque hay el mismo Espíritu que lo une, la misma gloria, hermanos. Ahí está el poder de Dios, y hay algo desciende, hay algo pasa cuando nosotros adoramos a Dios de verdad. Gloria a Dios. Entonces es algo, hermano, que nos une, que nos liga. Vemos el ejemplo en la Biblia de Jonathan y David. Dice la Biblia que estaban ligados. Había, hermanos, una unidad. Entonces la unidad, hermanos, es algo hermoso. Significa solidaridad, de vivir en comunidad. Hay una ilustración, hermanos, sobre la unidad. Dice que un labrador anciano tenía varios hijos jóvenes que se llevaban mal entre sí, peleaban constantemente. Un día les congregó a todos, los congregó para traer unas cuantas varas, las colocó todas juntas e hizo un haz con ellas. Les preguntó cuál de ellos se atrevería a romperlo. Una tras otra, todos se esforzaron para lograrlo, pero ninguno pudo conseguirlo. Entonces el padre desató el haz, tomando las varas, a una les mostró cuán fácilmente se partían, y enseguida les dijo: de esta manera, hijos míos, si estáis todos unidos, nadie podrá vencerlos. Pero si estáis divididos y enemistados, el primero que quiera haceros mal os perderá. Entonces, es decir, hermanos, que cuando hay unidad, hay mayor fuerza. Cuando hay unidad, entonces estos jóvenes, por sí solos, hermanos, cuando vieron, no pudieron, pero si todos se unían, era más fácil poder hacer cualquier cosa. Entonces, hermanos, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esta predicación? Lograr ser cristianos que tengan el vínculo de la paz y superar las divisiones y rencores y ser feliz para la gloria de Dios. Entonces, eso es el importante de mantener esa unidad en la iglesia de Dios. Entonces, no solamente en la iglesia, sino que en diferentes ámbitos de la vida tenemos que tener unidad con todas las personas, hermano, porque aquí es fácil tener unidad. Aquí puede ser fácil, puede ser sencillo. Usted viene, solamente está 3 horas, pero usted también tiene que mostrar esa unidad. Se refleja a través de la paz, donde usted se mueve en su casa, con su familia, con sus tíos, con sus primos, con su abuela, con su suegra, con su yerno. Tiene que haber unidad, porque eso es de un hijo de Dios. Imagínense, hermanos, muchas veces hablamos de unidad en la iglesia, pero con la familia no se lleva. Amén. Con el vecino no se lleva. Habla de unidad, hermanos, hay que vivir en amor. Hermanos, hay que vivir en unidad y vive peleando allá en la calle. Entonces, hermano, eso no es unidad. Aquí no se trata, hermano, de venir a gritar, de venir a hablar. Aquí se trata de poner la palabra de Dios todo el tiempo, donde quiera que nos movemos, porque hemos conocido a aquel que nos cambió, aquel que nos redimió, aquel que nos transformó, aquel que nos hizo diferentes. Alguien puede alabar a Dios todavía. Alguien puede exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él vive y reina para siempre. Entonces, hermano, es muy importante. Quiero mencionar las cualidades de una iglesia que no está unida. Número 1, una cualidad de una iglesia que no está unida: hay divisiones. Amén. Entonces, cuando no hay unidad, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Entonces hay divisiones. Una quiere que el uniforme sea azul, los otros quieren que sea rojo, verde, negro. Y entonces, hermano, ya se fue con
con rencilla, ya se fue, hermanos, perturbada. Entonces ya se fue el gozo. Mínimas cosas, hermanos, que no, eso es para niños. Mínimas cosas, hermanos, que a nosotros, hermanos, nos hacen, hermanos, dar a entender que somos inmaduros espiritualmente. Pequeñas cosas, hermanos, que no tienen sentido, nos apartan de la visión. Cuando la visión que Él volverá, porque un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Alguien puede glorificar a Dios. Este es el propósito, esta es la meta, esta es la visión que Él ha prometido volver. Aleluya. Aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, mínimas cosas nos apartan del objetivo, de la prioridad. No deberíamos, hermano, estar predicando más temas más que de vivir preparados, de vivir, hermanos, llenos del poder de Dios, de vivir, hermanos, amando la venida de Dios. Pero muchas veces, hermano, estamos metidos en otras cosas, en pequeñeces, hermano, los cuales no estamos meditando en la venida del Hijo de Dios. Sino que, hermanos, estamos mirando a los demás. Estamos viendo. Si nosotros, hermanos, no tenemos que ver a nadie más que a Cristo Jesús. Yo no tengo que estar enfocado en nadie más que en el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que estar metidos. Muchos somos metidos para otras cosas. Metidos para lo que no nos interesa. Amén. Entonces, hermanos, pero tenemos que ser metidos en buscar a Dios. Tenemos que ser metidos en tratar de estar en los cultos. Tenemos que ser metidos, hermanos, en involucrarnos para servir a Dios. No metidos en lo que no nos interesa. No metidos en donde no nos llamaron. Metidos a aquel que nos llamó para que un día, hermanos, formemos del pueblo de Dios. Porque a eso nos llamó Dios. A que sirvamos a Él. ¡Aleluya! A eso nos llamó Dios. A que nosotros sirvamos a Él. Entonces, una iglesia, una cualidad de una iglesia que no está unida, hay divisiones. Es decir, no hay una buena unidad, no hay una buena amistad. Es decir, hermanos, cuando hay divisiones no conviven juntos. Miramos lo negativo. Entonces, hermanos, cuando hay eso, hermanos, que no hay unidad, solamente miramos lo negativo. Solamente, hermanos, estamos viendo en qué, hermanos, estamos perjudicando. Es decir, hermanos, muchas veces, hermanos, no dejamos avanzar la obra de Dios. Entonces nosotros, hermanos, siempre estamos viendo lo negativo. A veces no nos queremos involucrar. Aleluya. Pero estamos viendo a los demás, las debilidades, sus deficiencias, sus defectos. Es que cuando el hermano predica me da sueño. Si me pusieran a mí fuera otra cosa. ¡Aleluya! Imagínense. Entonces, hermano, no debemos de estar viendo lo negativo. Dios lo ha llamado para que sirvamos. Y muchas veces lo positivo nadie lo quiere ver. Amén. Hace 1000 cosas buenas y hace una mala, la mala. En ese, hermano, ahí se quedaron. Ahí nos quedamos. Porque nosotros, hermanos, somos buenos para señalar. Somos buenos para apuñalar.
somos buenos para criticar, somos buenos para menospreciar, pero el Hijo de Dios, siendo aún pecadores, siendo inmerecedores, metió su mano de gloria, metió su mano de poder, aleluya. Por eso Cristo Jesús vino a salvar al mundo, aleluya. El apóstol Pablo dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, hermano, una iglesia que no tiene unidad, una cualidad es que está en divisiones. Entonces, está en divisiones. No está en un mismo sentir. No está, hermanos, en esa misma unidad, en ese vínculo de la paz. Pero cuando hay unidad, hermanos, cuando hay esa unidad verdadera, no esa unidad aparente, no esa unidad ficticia, no esa unidad mediocre que le da la mano, le da un beso, hermano, pero después, hermano, se lo está comiendo. Eso no es unidad. La unidad que Dios habla es una unidad diferente. Es algo, hermano, que usted vive para Dios, ama a Dios y vive de corazón. ¡Aleluya! Entonces, hermano, ¿qué quiero decir con eso? Que no debemos de ser hipócritas. Porque ningún hipócrita tiene parte en el reino de Dios, porque Dios ama la sinceridad, Dios ama la verdad, Dios detesta el engaño. ¡Aleluya! Entonces tenemos, hermanos, que vivir en unidad y no en divisiones. Amén. No en divisiones. Es que yo con Julano me llevo bien. Es que yo con Julana, con ella sí. Pero con Julana yo ni me la mencione. Amén. Ni me lo mencione, por favor. No quiero ni verlo en pintura. Amén. Hablemos otro tema mejor. Amén. Entonces, divisiones, grupitos, eso no es de Dios. Y la Biblia nos habla, hermanos, que hay que relacionarnos con aquellos que no se quieren relacionar con nosotros. Es decir, hermanos, aquellos que hablan mal de usted, a esos tenemos que amar más todavía. ¡Aleluya! Alguien todavía puede alabar a Dios. Alguien todavía puede exaltar a Dios. Entonces nosotros muchas veces decimos que conocemos la Biblia, pero con nuestros hechos negamos lo que nosotros hablamos, con nuestras actitudes. Es que aquí no se trata de cuánto yo hablo, sino, hermano, de mi actitud ante los demás. Porque aquí cualquiera puede hablar bonito, cualquiera puede, hermanos, decir, wow, qué predicación, wow, qué mensaje de fuego, de amor, de unidad. Pero no se trata solamente de hablar, se trata de mostrar una actitud diferente ante los demás, una actitud positiva, aleluya, que da testimonio que ha cambiado, que ha conocido a Dios. Aleluya. Entonces, hermano, eso es una cualidad de una iglesia que no está en unidad, que hay división. Entonces, pero cuando hay unidad es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Hay un buen convivio. Amén. Es decir, hermano, usted como buen cristiano, yo como cristiano, tiene que tener, hermano, esa facultad que se llama madurez. Amén. Sabiduría. Amén. Sabiduría, discernimiento. Porque los hijos de Dios, hermanos, son personas sabias. Los hijos de Dios, hermanos, fueron alcanzados de lo más vil, de lo más menospreciado, no con una sabiduría humana, sino con una sabiduría celestial. Hay hermanos, que con una media cosa, una media palabrita, hermanos, ya le cambió el rostro. Amén. Ya se fue diferente para su casa. No habló de las alabanzas en el camino, ni de la predicación. Te fijaste que no me dio la mano. Yo digo que algo, no sé qué le habrá hecho. Amén. Imagínense que venimos. O sea, eso no debería de pasar en nosotros.
porque no me saludó. Es que bien serio me habló. Usted no sabe, hermanos, tal vez anda a la carrera, anda cansado. Y usted dice que enojado como usted anda. Aleluya. Amén. Y es todo lo contrario. Entonces muchas veces, hermanos, quizás no siempre va a dar esa sonrisa elegante, hermanos. Pero tiene que andar, hermanos, esa paz, ese vínculo perfecto que nos une, que nos unifica. Amén. Entonces cuando no hay unidad, hermanos, miramos lo negativo. Otra cualidad, cuando no hay unidad, no hay libertad. No hay libertad para adorar a Dios. Imagínense, hermanos, si no hay unidad, porque Dios conoce. Está la oración, está la alabanza. Por más que podamos decir que dance, que brinque, que hable lenguas, que profetice, pero si no hay unidad, hay una opresión. La Biblia dice que si hay algo contra alguien, hay que pedir perdón. Amén, hasta para ofrendar. Entonces, hermanos, no solamente, sino que eso oprime. Y vives, hermano, encadenado. Y venimos al culto, hermanos. Por eso es que muchas veces no podemos adorar a Dios con libertad. Porque estamos pensando. ¿Te acuerdas? Y se anda metiendo, hermanos, cizaña. Todo eso, hermano, no le permite adorar a Dios con libertad. Así es. Amén. Hay una opresión. Es decir, hermanos, que no asistimos frecuentemente. No somos bendecidos espiritualmente. Porque hay un rencor. Es un sentimiento cercano al odio. Entonces, hermanos, necesitamos ser libres de todo aquello que nos oprime, porque el enemigo es el único que ha venido para traer divisiones. El ladrón vino a matar, a hurtar, a destruir, pero Jesús vino a traer vida. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, una iglesia que no esté unida, no hay libertad. No hay libertad. ¿Por qué? Porque ahí no puede morar Dios. Ahí no puede morar el Espíritu Santo. Entonces Dios está donde hay unidad. Gloria a Dios. Entonces Dios quiere, hermanos, que nosotros vivamos bajo esa unidad. Ahora quiero mencionar las cualidades de una iglesia en unidad. Aleluya. Número uno, una iglesia en unidad, hermanos, es una iglesia que avanza. Amén. Amén. Entonces, una iglesia que va en unidad, avanza. Es decir, hermanos, ¿por qué? Porque si hay unidad, todos nos vamos a poner de acuerdo. Si hay unidad, hermanos, todos vamos a involucrarnos, todos vamos a trabajar, todos vamos a hacer algo en pos de la obra de Dios. Pero si unos dicen sí y otros dicen no, si solamente, hermanos, o sea, la obra de Dios siempre va a seguir adelante, con usted y sin mí, porque la obra no es del hombre, la obra es de Dios. La obra de Dios seguirá adelante, aleluya. Entonces siempre, pero cuando hay unidad, hay mayor bendición. Amén. Hay mayor bendición. Amén. Cuando hay unidad. Y no está estancada. Pero cuando no hay unidad nos estancamos. ¿Por qué? Porque no queremos tener esa relación, vínculo de la paz con los demás. Entonces, si no hay unidad, venimos a estancarnos, porque vamos a hacer una actividad, pero le tocó en el grupo de la hermana que usted no quiere ni verla. Entonces dice, no, quizá me voy a reportar enferma. Amén. Entonces, imagínense, entonces eso le hace perder efecto para que usted le sirva a Dios.
Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener esa cualidad, porque cuando hay unidad vamos a avanzar, vamos a ir en pos y vamos a ir hacia adelante para lograr las metas. Y entre más nos unimos se logran más fácil. Amén. Entonces, hermanos, cuando hay unidad, la gloria de Dios fluye. Entonces, cuando hay unidad, la gloria de Dios desciende. La gloria de Dios se mueve. El poder de Dios se derrama. Puede glorificar a Dios. Puede exaltar su nombre. Cuando hay unidad, ahí está el poder de Dios. Ahí está la bendición de Dios. Entonces, cuando nosotros, hermanos, tenemos esa unidad, no hay nada que le puede impedir adorar a Dios. Si usted sabe que está bien con su familia, que usted sabe que está bien ahí en el trabajo, imagínese si se peleó ahora en el trabajo. Y aquí nadie sabe. Amén. O allá en la calle cuando iba manejando. Amén. Sacó el machete. Imagínese. Entonces, en la casa también. O sea, todo eso, cuando nosotros en verdad hemos conocido a Dios y sabemos quién es Dios, eso es un impedimento para adorar a Dios, para exaltar a Dios. Entonces, yo no estoy hablando solamente de mantener la unidad en la iglesia, en general. Amén. Amén. En general. Porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, pero cuando no hay unidad, fácilmente, hermanos, solamente buscamos para nuestro bien. Amén. Para nuestro beneficio. Porque qué bonito, hermanos, que ustedes solamente y yo buscamos para nosotros. Pero Dios, Él demanda en su palabra, dice: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo, dice, una misma cosa. Y dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¡Aleluya! Entonces, la unidad, hermanos, nada es de creerse como superior, sino, hermanos, sino que nosotros, hermanos, inferiores. Hay muchas veces, hermanos, que podemos lastimar o dañar a los demás con una frase. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad, la facultad para pedir perdón. Aleluya. Pero no es fácil pedir perdón. Nadie quiere pedir perdón. Es cierto, perdóneme, lo ofendí, le pido una disculpa. Entonces, nadie, ¿por qué? Porque no es fácil. Entonces, pero el perdón se muestra cuando nosotros hemos conocido a Dios, porque Él nos perdonó a nosotros. Gracias al Señor, gracias a su misericordia. Es fácil reconocer nuestros propios errores. Usted puede decir: yo soy humilde. Nadie puede decir que es humilde. Amén. Nadie debe de decir: yo soy humilde. Mire pues, ahí viene el culto de la cabeza agacha. Así anda, hermano, así da la mano, ni lo voltea a ver a uno. ¡Qué humildad! ¡Qué varón de Dios! ¡Qué mujer de Dios! Eso no es humildad. Usted no sabe cómo anda esa conciencia. Aleluya. Amén. Porque cuando usted anda bien delante de Dios, usted no anda así todo agachado. Usted anda exaltando a Dios, anda glorificando a Dios, y anda con gozo, anda con paz. Demuestre el amor de Dios. ¡Aleluya! Entonces no hay que confundirnos. Aleluya. No hay que confundirnos.
hermanos, que buscar esa unidad, porque ahí desciende el poder de Dios, ahí desciende la gloria de Dios. La Biblia dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Entonces nosotros, hermanos, siempre solamente pensamos en nosotros. Usted no piensa en los demás. Siempre está el ego, siempre está el yo, porque en nosotros no hay humildad. Nosotros, hermanos, estamos careciendo de humildad. Siempre, hermanos, estamos pensando en el yo, y ahí nos quedamos y nos encerramos. Pero también nosotros, hermanos, así como los demás cometen errores, también yo cometo errores. Entonces yo tengo que ver mi deficiencia, en qué he fallado, en qué debo mejorar. Y cuando viene el consejo, la corrección, aceptarlo y decir: es cierto, yo he fallado, pido perdón. Entonces, aceptar nuestros errores. Aceptar, hermanos, que también nosotros en alguna ocasión también hemos fallado, hemos dicho algo indebido. Entonces, hermano, la unidad no busca lo bien suyo, sino lo de los demás. Entonces, Dios en su palabra dice que Él ama la justicia. Entonces, el amor verdadero no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Aleluya. No busca lo suyo propio, entonces, sino que busca lo de los demás. Amén. Entonces, hermano, si a su hermano le está yendo bien, uno hay que gozarse. Amén. Amén. Hay que sentirse bendecido. Amén. Porque es su hermano. Porque es mi hermano. Amén. Pero muchas veces en nosotros existen los celos, las contiendas, la vanagloria, la jactancia, la arrogancia. Y andamos presumiendo. La iglesia no es para presumir. La iglesia es para exaltar a Dios. La iglesia es para bendecir su nombre. Aleluya. Aquí no venimos a impresionar. Aquí no venimos, hermano, a decir X cosa. Aquí venimos a glorificar a Dios. Aquí a nadie venimos a poner en alto. Al único que ponemos en alto se llama Jesucristo. Al único que vale la pena exaltar y glorificar a Dios se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. A Él tenemos que adorar. A Él tenemos que exaltar. A Él tenemos que bendecir. Porque Él vive y reina para siempre. Aleluya. Glorifica a Dios. Porque Él reina para siempre. Él vive por los siglos de los siglos. Cuando adoramos a Dios, cuando exaltamos a Dios, algo sucede. Las cadenas se rompen. Los demonios, las murallas caen. Porque hay un pueblo que alaba a Dios. Hay una iglesia que vino a adorar. Hay una iglesia que vino a exaltar al que vive y reina para siempre. Entonces, cuando hay unidad, ahí desciende la gloria de Dios. Ahí desciende el poder de Dios. Pero cuando no andamos en la unidad, no puede suceder nada. Porque estamos fuera, estamos desconectados. Y usted y yo podemos ver que los demás alaban a Dios. Aquellos cantan, lloran, se quebrantan. Pero si usted y yo no estamos en esa unidad, por eso cada vez que venimos a la iglesia hay una lucha. Hay una lucha, hermanos. Y por eso ve usted a veces un grupo que está alabando a Dios y otro grupo que no está alabando a Dios. Amén. Sino que ya está pensando, ya va a ser la una. Aleluya. Ya es hora. Ya vámonos. Ya que termine, que siempre lo mismo. Ya tengo sueño y nos da sueño. Normal. Pero cuando alguien anda en la unidad, no solamente se goza cuando él canta,
cuando agarra el micrófono. Aleluya. No solamente se goza cuando él predica, también se goza cuando otros predican. Porque ama la verdad, porque ama la palabra de Dios. ¡Aleluya! Entonces eso es unidad. Eso es unidad. Allí en la silla también alaba a Dios. Ahí, hermano, también dice gloria a Dios. Ahí también dice aleluya, Cristo vive, alabe a Dios. Pero muchas veces, hermano, cuando no hay unidad, dice solamente cuando está predicando, entonces se goza. Pero cuando el hermano, la hermana está predicando, no se goza. Eso no es unidad. Aleluya. Cuando él pasa, lo hace para arrogancia, lo hace para él mismo. Pero cuando se goza aquel hermano que está ahí, y hay que tener cuidado, hombres de Dios que empezaron con gran unción de Dios, con fuego de Dios, que predicaron la palabra de Dios y han crecido con ministerios grandes. Y en alguna ocasión usted los mira que llegan con su iglesia y están sentados, están con hasta con el pie cruzado. Amén. Ahí, hermanos. Pero cuando agarra el micrófono, ustedes conocen a aquel hombre, aquel predicador. Y desde que agarra empieza a hablar en lengua, empieza a adorar a Dios. También en la silla tiene que hablar. También ahí sentado tiene que glorificar a Dios. Porque no debemos de perder la humildad. Porque muchas veces cuando hemos crecido, cuando ya sentimos que sabemos predicar, cuando ya sentimos que ya tenemos, hermano, un don, un talento, nos acomodamos. Y hermanos, y ahí eso a Dios no le agrada. Aunque Dios lo exalte, Dios lo lleve en alto, siga glorificando a Dios, siga exaltando a Dios, siga dándole la gloria a Él, porque Él vive y reina para siempre. Entonces, hermanos, quizás al principio, hermanos, con la misma camisa andaba, con el misma corbata todos los días, el mismo saco todos los domingos, en la predicación el pastor. Ya después, hermanos, con un carro. Y hermanos, ya después, quizás empezó con 10 miembros, después llovieron 100, 200. Y hermanos, y ahí muchas veces el hombre se va enalteciendo. Y va entrando la arrogancia. Entonces, y va perdiendo esa unidad. Ya ni saluda. Ya ve de menos a los demás. Y no tenemos que ver de menos a nadie. Amén. No debemos de ver, porque no debemos de hacer acepción de personas. Entonces, Dios no quiere que hagamos acepción de personas. Aquí todos valemos la sangre de Cristo. Aquí todos hemos sido comprados por el mismo precio. Aquí nadie vale más. Aquí nadie vale menos. Aquí todos aquellos que hemos conocido a Dios valemos la sangre de Cristo, la sangre del Cordero de Dios. ¡Aleluya! Alabado sea Dios. Aleluya. Entonces, hermano, aquí no vale que tenga ojos azules, ojos verdes, amarillos, morados. Entonces, no, hermanos. Aquí todos. Aquí nadie, hermanos, es más ni menos. Y por eso tenemos que amarnos todos. Amén. No llevarnos bien solamente con aquel hermano que lo invita de vez en cuando ahí a una buena carne asada. Esto sigue, ahí sigue. Aquel que no le habla a usted, invítelo a comer. Amén. A ese llévese. Porque ese es el amor de este hermano que usted siente que anda hablando de usted. En alguna ocasión que pase una necesidad, aprovéchelo, agárrelo. Porque ahí vamos a demostrar el amor de Dios. Pero como somos iguales, qué bella como sale. Que pague uno de cuántas decimos. No, hermano, dice el Señor, mire la venganza. Llora a cada uno el pago. ¡Aleluya! Nosotros no podemos hacer nada porque tenemos que mostrar el amor de Dios. ¡Aleluya! Entonces, hermano, cuando hay unidad, ahí hay bendición de Dios. Cuando obedecemos,
Es decir, hermanos, cuando hay esa unidad, podemos llevar las cargas de los demás. Podemos llevar las cargas de los demás. Es decir, hermanos, que los que son fuertes, dice la Biblia en Romanos, que lleven las cargas de los que son más débiles. Es decir, hermanos, muchas veces nosotros es todo lo contrario. Vemos al hermano, a la hermanita, que está un poco desanimado. En vez de ayudarlo, en vez de levantarlo, de darle palabras de fuerza, de ánimo, como no hay unidad, lo debilitamos más. Y entonces usted tiene que tener esa capacidad para hablar con los demás. Es decir, el discernimiento para poder discernir cómo anda el hermano, cómo anda la hermana, cómo le voy a hablar. No le va a decir que tiene como un mes de no venir al culto, hermano. O sea, sí le puede decir que lo extrañó, pero muchas veces, hermano, le habla de una manera directa, sino que mejor solo salude, hermano. Dios lo bendiga, demuéstrele con su actitud que se gozó. Ni le esté preguntando tanto, porque a veces esa gente viene desanimada y lo menos que quiere oír es algo que le desaliente. Mejor dígale, me gozo de verlo, o no le diga nada, solo dele un abrazo con pocas palabras, pero usted le está mostrando una actitud buena. Aleluya. Alabado sea Dios. No esperar, hermanos, sino los que son más fuertes lleven las cargas de los más débiles. Amén. No va a empezar, hermano, a interrogarle como que fuera detective. Entonces, no, hermano, tenga sabiduría. Tenga, hermanos, capacidad para tratar con los demás. Si usted se cree muy fuerte, ayude en oración, ore por él. Aunque él no sepa, pero esto estoy orando por él. Amén. Entonces eso se muestra una unidad buena. Pero nosotros, hermano, muchas veces cuando vemos que alguien está desanimado, en vez de ayudarlo, lo desalentamos. No venimos con palabras buenas, sino que venimos a acusarlo. Hermano, al fin vino. Imagínense. Ya era tiempo. Esas palabras no son palabras adecuadas. Entonces mejor haga algo diferente. Ore y muestre una actitud buena. Y si no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Si no tiene la capacidad de ayudar a los débiles, no hable nada. ¡Aleluya! Solo venga al culto, salude y váyase a su casa, porque vino a alabar a Dios, vino a exaltar su nombre. Porque aquí, hermanos, a eso venimos. A eso venimos, a la casa de Dios. Venimos a glorificar a Dios. Venimos a bendecir a Dios. Gloria a Dios. No venimos, hermano, a otra cosa más que alabar a Dios. Sí, amén. No venimos, hermano, para eso están los líderes, para eso está el pastor. Y nosotros, hermano, venimos a glorificar a Dios. Amén. Hay veces, hermano, ni el pastor sabe y usted lo sabe todo. Imagínense. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, no, hermano. Detective privado. Amén. No, hermano, nosotros tenemos que estar involucrados en servir a Dios. Porque es mejor, hermanos, vivir para Dios, venir a la iglesia a alabar a Dios. Pero si anda cargando sus luchas y las luchas de los demás y sabiendo la vida de los demás, usted tiene que estar, hermanos, la visión es buscar a Dios. Amén. Entonces, cuando hay unidad, la gloria de Dios fluye. Somos sensibles, obedecemos y llevamos las cargas de los demás. Concluimos, ¿qué tipo de cristianos somos? Hay que identificarnos
si somos negativos o positivos, si somos unidos, si mantenemos esa unidad como familia de Dios. Es decir, hermano, que es de ayudarnos y de sobresalir en vez de desanimarnos y criticarnos. La unidad es fruto del Espíritu. Es fruto del poder de Dios. Entonces, hermano, cuando nosotros tenemos esa unidad, perdonamos. No vemos cuán grande es el problema, sino que reconocemos que Dios es amor y demanda que tengamos este sentir. Entonces, cuando nosotros hemos comprendido y podemos identificarnos de mantener esa unidad, porque si tenemos unidad vamos a avanzar. Amén. Si tenemos unidad vamos a crecer. Amén. Si tenemos unidad, hermanos, vamos a fluir. Va a haber algo más glorioso. No debemos, hermanos, de estar viviendo en contiendas. Amén. No debemos de estar viviendo en enemistades. No debemos de estar viviendo en celos. No debemos de estar viviendo en iras, en vanagloria, en arrogancia. No debemos de estar viviendo en eso. Aleluya. Y todo eso, hermanos, viene a la mente de nosotros. Porque cuando alguien, hermanos, viene el enemigo, hay personas, hermanos, que no tienen el cuidado y son imprudentes. Nosotros carecemos de sabiduría. En la iglesia de Dios somos imprudentes. No tenemos cuidado para hablar. No tenemos cuidado para tratar con los demás. No somos prudentes. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener sabiduría. Sabiduría. Entonces cuando nosotros hemos conocido a Dios, podemos mantener ese cuidado para poder mantener la unidad. Todos decimos es que hay diferentes tipos de carácter. Hay unos melancólicos, hay unos coléricos. Entonces, hay unos, hermanos, pero nosotros debemos de decir, hermanos, que, y si usted conoce que alguien con una media cosa se enoja, usted tiene que tener cuidado. Amén. Amén. Si usted conoce que alguien melancólico, una media cosa le hace llorar, no le diga nada. Amén. Amén. Entonces, hermano, tener mucho cuidado. Entonces no debería de haber otra cosa más que adorar y exaltar a Dios. Porque ese es el propósito de estar en este lugar. Glorificar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que vive y reina por los siglos de los siglos. A Él adoramos, a Él exaltamos y a Él bendecimos, porque Él reina para siempre por todos los siglos de los siglos. Póngase de pie, damos gracias a Dios por su palabra. Aleluya. Gracias, Señor amado, en esta noche.